Hola, ¿qué tal gente de YouTube? En esta ocasión le voy a traer un tutorial y explicación del funcionamiento de este driver para motor paso a paso bipolares compuesto por dos puentes H diseñados de forma discreta. Lo que voy a hacer primero es arrancar explicando un funcionamiento básico para luego ir adentrándonos a el porqué de cada uno de los componentes que se utilizan y cómo se requiere, ¿no es cierto?, si uno quiere realizar algún diseño en especial. Vamos a hacer los cálculos. Si uno realmente requiere hacer algún tipo de controlador o otro driver de distinta potencia, lo puede hacer mediante el mismo, el mismo razonamiento. Bueno, lo que vemos acá en pantalla es básicamente un puente H para una bobina de motor paso a paso. Hay que tener en cuenta que este driver fue diseñado para motores de hasta 8 A con una alta inductancia. Eso quiere decir que se consideró muy en serio, digamos, la potencia que podía disipar y sobre todo la conducción continua que se tiene en este tipo de motores debido al gran L. En el diseño de la topología de un puente H se puede ver que se puede utilizar dos tipos de transistores, o en este caso MOSFET, que pueden ser de canal N o canal P. Para el caso se utilizaron los cuatro transistores iguales que son de canales N. Cada uno trae un pro y un contra. El problema de esta topología de puente H, de utilizar un transistor canal N en la parte superior, es la excitación del gate. Debido a que este punto se encuentra la tensión de alimentación VCC de los motores, este transistor cuando conduzca hace que el punto básicamente esté pegado a la alimentación. Por lo tanto, nosotros debemos introducir al gate para que conduzca una tensión que está por encima de la alimentación del driver. Esa es la complicación que lo vamos a ver que cómo lo resolvemos, que tiene la implementación de un puente H todo con transistores tipo N. Otra forma sería haber aplicado en la parte superior transistores, bueno, en este caso MOSFET de canal P o transistores PNP, y conmutarlo desde desde la tensión de alimentación VCC hacia abajo. Por ejemplo, en este caso 12 voltios hacia abajo. ¿Cuál es el inconveniente que trae esto? Es que uno necesita reguladores de tensión negativa que van a estar puestos a la tensión de alimentación. Además de, por supuesto, de un controlador para cada uno de los drivers, cada uno de los transistores. Hay que tener en cuenta de agregar una resistencia al gate de cada transistor, ya que esta es la que va a limitar la corriente pico cada vez que se hace una conmutación, ya que un MOSFET en conmutación la compuerta se comporta como un capacitor. Es decir, que cada vez que estamos conmutando necesitamos meterle o sacarle una corriente bastante elevada, y la limitación a esa corriente va a estar dada por esta resistencia que se pone en el gate. Es muy importante y esto se van a ver después en los tiempos de conmutación cuando se analice posterior. Entonces, vamos a arrancar explicando el funcionamiento. Normalmente calculo que ya muchos conocen cómo funciona, pero una explicación sencilla sería: cuando conducen estos dos, la tensión VCC pasa por acá, va hacia el motor, a un borne positivo, el borne negativo queda cortocircuitado a masa. Si queremos que gire para un lado, si queremos que gire para el otro, apagamos los dos transistores, en este caso Q2 y Q3, y encendemos Q1 y Q4. Este es un ejemplo para un caso de un motor continua, pero en el caso de un motor bipolar es análogo. Nada más que en vez de setear el sentido de giro, va a setear la dirección de la corriente a una de las bobinas. No voy a entrarme mucho en la explicación del funcionamiento, así que podemos ir directamente a la explicación. Bien. Entonces, en un tiempo, tanto el transistor Q1 como el transistor Q8 van a estar conduciendo. Eso lo que va a hacer es que la corriente venga de la alimentación, pase por este transistor, venga al borne de salida, vaya al motor paso a paso, que lo podemos representar como una inductancia en serie con una resistencia, y vuelva. Pase por una resistencia shunt. Esta resistencia shunt lo que va a hacer es me va
según expliqué en el tutorial pasado del funcionamiento del controlador L297, me va a referir a una tensión, perdón, me va a referir la corriente que está circulando por la bobina a un nivel de tensión. Tiene que ser muy bajo y bueno, ya vamos a ver cómo se calcula esto. Como decía, la corriente pasa por este transistor Q5, va a la bobina, va al motor, vuelve, pasa por este transistor y produce una caída de tensión en esta resistencia para saber qué corriente está circulando. Esto es, si estaríamos siempre en esta condición, nunca, o sea, la corriente siempre tiene un sentido. Ahora, el problema está, el que aparece acá es cuando yo abro los transistores, es decir que pongo un 0 acá o lo seteo estos dos, entonces este transistor Q8 y Q5 se corta, o todos están cortados, y tenía esa corriente circulando por la bobina. Como sabemos, en una bobina, cuando yo le corto la alimentación, lo que hace es, la bobina es que quiere que siga circulando la misma corriente que venía circulando, y para eso invierte su tensión. ¿Qué quiere decir? Que si antes yo acá tenía positivo y negativo, debido a la polarización esta, con una corriente máxima, en el instante que yo abro Q5 y Q8, me aparece una tensión inversa, un menos acá y un más acá. Entonces lo podemos ver en este gráfico lo que estoy explicando. Bueno, esto está al revés de lo que yo venía explicando. Suponemos que estaba conduciendo Q7 y Q6. Tenía una corriente en este sentido. En el momento que yo libero Q7 y Q6, la corriente tiene la misma dirección, pero debido a la inversión de polaridad, hace que este diodo D1 y D4 se polaricen y la corriente circule por este camino. Es muy importante el uso, siempre darle un camino a la corriente. Como vemos, cuando está conmutando, cuando están activados tanto los dos transistores del puente H, tenemos un camino que lo estamos forzando nosotros. Cuando lo abrimos, se produce esta diferencia, esta oposición de tensión, y la corriente siempre busca un camino, el camino más fácil. Vemos que para este diseño se agregaron 4 diodos tipo Schottky para facilitar el mismo. Cabe destacar que dependiendo de la potencia que se esté manejando, estos 4 diodos no harían falta debido a que adentro del transistor ya poseen, del MOSFET, ya posee un diodo de protección. En verdad no es que posee un diodo de protección, sino que ese diodo sale por su construcción. Si miramos, paso a explicar por qué, digamos, no harían falta estos diodos y alcanzarían con los del transistor. Para eso lo que tenemos que ver es ir al datasheet de los componentes, qué corriente se puede bancar estos diodos internos y sobre todo qué tiempo de respuesta poseen. Lo que voy a hacer es abrir el datasheet primero del transistor IRF560, del diodo Schottky, y voy a abrir el del transistor. Bien. Como vemos acá, efectivamente internamente como que aparece un diodo en el transistor. Los fabricantes dan información muy específica de ese diodo, del comportamiento. ¿Qué lo vemos acá? Drain Source, Body Diode, Characteristics. Lo que vemos es que puede soportar una corriente continua entre Source y Drain en directa de 28 amperes. Es decir que es un diodo bastante grande. Y puede soportar picos en directa de hasta 110 amperes. El único problema que sucede acá, ¿por qué se agregaron estos componentes externos? Porque vemos que efectivamente la corriente está por encima de lo que nosotros estamos por diseñar, 28 amperes, supera ampliamente los 8 que habíamos dicho, pero tenemos dos inconvenientes. El primero es el tiempo de respuesta. Body Diode Reverse Recovery Time, que es de aproximadamente 180, la media supuestamente, la típica, de 180 nanosegundos. ¿Qué quiere decir? En términos generales, obviamente esto no nos da explicación de todo, pero en términos generales, que tiene que pasar 180 nanosegundos para que arranque a conducir. No es así, pero vamos
aproximarlo, y 180 nanosegundos para que vuelva a conducir luego de que se haya cortado. Es un diodo, eso quiere decir que no es un diodo muy rápido, y lo que puede producir es que en ese instante donde yo corté los transistores, si estoy por debajo de este tiempo, me aparezca esa derivada de tensión en la bobina y no le estoy dando instantáneamente un camino de corriente. Por lo tanto, una de las ideas es decir, bueno, yo pongo un componente externo, un diodo externo más rápido, donde le doy ese camino. Y de ahí es que yo elijo en poner un diodo Schottky, ya que los diodos Schottky son rápidos en conmutación y además poseen una caída de tensión en directa, que si la vemos acá, caída de tensión en directa en función de la corriente muy baja. Por ejemplo, si se estaría trabajando con 5 amperes, la caída de tensión en directa es aproximadamente de 0,5 voltios. Bueno, esta gráfica está para 125 grados, exagerada. Que a diferencia del transistor, la caída en directa puede llegar a los, perdón, del MOSFET puede llegar a los 2,5 voltios. Eso hace que si nosotros tengamos algún componente en antiparalelo, puede haber esa tensión y se pueda quemar. Bueno, igualmente, eligiendo este tipo de diodo también tiene un tiempo de respuesta que desafortunadamente este datasheet no lo dice, pero que está por debajo del transistor del MOSFET, y en ese tiempo de conmutación tenemos que darle a la bobina del motor un camino de circulación de corriente. Por lo tanto, si volvemos acá arriba, como venía explicando, si estaban conduciendo tanto Q5 como Q8, en el momento que yo suelto, aparece esta derivada de tensión. La corriente venía en este sentido, venía por Q5, pasaba por la bobina, terminaba en Q8 y bueno, volvía a ground. Cuando yo abro Q5 y Q8, la corriente quiere seguir circulando por allá, pero va a circular por este diodo y por este diodo. Ahora, en ese instante que yo abrí tanto Q5 como Q8, estos diodos todavía no alcanzan a polarizarse, los Schottky. Entonces, en ese tiempo tengo que darle un camino. Y ese es el funcionamiento de este circuito que se llama Snaver. Una resistencia y un capacitor. El capacitor en esa conmutación se comporta como un cortocircuito y aparece una resistencia de 10 ohms vista en la bobina. Entonces lo que hace eso es que la corriente, como no tiene sentido, va por la resistencia, se cierra por este circuito y se disipa en la resistencia. Obviamente esto trae pérdidas, pero es una solución muy fácil de implementarlo. Y el tiempo de respuesta de este circuito, si hacemos 1 sobre R por C, el tiempo de respuesta, tiene que ser 5 veces más lento que el tiempo, el T-off de este diodo, digamos, el parámetro que veíamos en el caso del MOSFET de 180 nanosegundos, el TRR. Entonces, si acá nos da 180 nanosegundos y hubiésemos dejado únicamente el transistor, el tiempo de respuesta que deberíamos calcular para la fabricación del Snaver tiene que estar entre 600 y 1000 nanosegundos, un microsegundo. Obviamente eso ya es cuestiones de diseño. Yo creo que para el caso hice 4 veces el tiempo de respuesta, pero de este diodo. De ahí sale, digamos, el valor de esta capacidad y bueno, la resistencia va a depender, ¿no es cierto?, de la caída que queramos. Esa es la explicación de por qué se agrega este circuito que se llama Snaver. Ya que para esas conmutaciones tan rápidas necesito darle... O sea, yo estoy conmutando instantáneamente, no tengo ningún camino para cerrarse la corriente y se cierra por ese circuito. En términos generales, terminamos de explicar el funcionamiento general de esta etapa de potencia. Vamos a redondear entonces qué es lo que aparece acá. Tenemos los 4 transistores, o en este caso MOSFET. Si yo, en el momento cuando enciendo la bobina, se conectan por ejemplo estos dos, Q5, Q8 o bien Q7 o Q6, y circula una corriente. Una vez que se llega a la corriente máxima, se detecta por el nivel de tensión que está cayendo sobre esta resistencia. El circuito de control apaga Q5 y Q8. Instantáneamente la bobina nos va a poner una derivada de tensión opuesta, o una tensión de distinto sentido, porque quiere mantener la misma corriente, y se va a cerrar por este circuito.
Es decir, si estaba conduciendo Q5 y Q8, tenemos una corriente en este sentido. Cuando yo abro Q5 y Q8, la corriente sigue siendo en este sentido, o sea, desde la bornera X21, X2O, y se cierra por el snabber. Aparece una caída de tensión, por supuesto. Pasa un tiempo más chico donde estos dos diodos arrancan a conducir y se cierra el camino nuevo. Es por el diodo 3 y el diodo 2, siempre con la misma dirección de corrientes que veníamos hablando. Es decir, que en un instante nosotros estamos tomando energía de la fuente para alimentar la bobina, y en otro instante la bobina nos está dando energía y alimenta la fuente. En uno de los ensayos, acá se puede ver la corriente por el cable de alimentación del driver. Está opuesta, es decir que como pico se detectó que se llega a casi 4 amperes que toma de la fuente, pero el driver devuelve 1.4 amperes como pico. Es decir que siempre tengo un intercambio de corriente desde la fuente hacia el driver, que se va al motor, y del motor hacia la fuente. Esto es muy importante y es la explicación de por qué se ponen unos capacitores. A ver si tengo una foto. Se ponen estos capacitores grandes cerca de la alimentación, ya que ese intercambio lo absorben estos dos capacitores. Pasemos ahora a explicar un poco el funcionamiento del control de este driver, el control del manejo de este puente H mediante el uso de drivers de half bridge. Para esto se utilizó un controlador de semi puente H o de half bridge IR2104. Este es un controlador muy estándar que se utiliza normalmente para aplicaciones con IGBT o alta tensión. Quizás para la aplicación esta de un driver está sobrado, pero en su momento fue el primer circuito que nos encontramos y cumplía con la demanda nuestra. También este circuito se conoce como bomba de carga, charge pump, que lo que hace, como explicamos hoy, es en el momento que yo quiero conducir Q5, aplicar esa tensión a la base, al gate, que es por encima de la alimentación de BCC. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo. Cabe destacar que este es un circuito que únicamente se utiliza siempre y cuando se estén dando conmutaciones constantemente. Si yo quiero dejarlo un periodo continuo en el tiempo a Q5 habilitado, esto no nos sirve, no nos va a servir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Habilitar Q6 es muy sencillo, ya que esto está alimentado con 12 voltios. Ponen el pin 5 12 voltios, un escalón, y activa Q6. Cuando activa Q6, este punto baja y va a tender a ground, dependiendo de la corriente, pero va a tender a este punto. ¿Qué quiere decir? Que se produce un camino entre la tensión de 12 voltios por este diodo que carga estos dos capacitores cuando Q6 está conduciendo, ya que este punto está Q6 está conduciendo, quiere decir que la resistencia es baja, este punto se encuentra tirado a ground, está a 12 voltios y el capacitor está acá, estos dos se cargan. Una vez que llegaron a cargarse, yo puedo conmutar Q5. El momento de la conmutación, cuando en la entrada de la señal IN yo le digo que tiene que conducir Q5, lo que va a hacer es esta tensión en que está en el capacitor, la va a poner desde acá y este punto lo conecta, el 8 lo conecta al 7 internamente. Entonces, si esto se había cargado a 12 voltios idealmente, en el 7 va a poner desde esta referencia 12 voltios más arriba. Por lo tanto, la tensión que voy a ver en el gate va a ser la de alimentación más los 12 voltios. Y de esa manera, con el uso de estos dos capacitores, yo puedo obtener una sobretensión para alimentar la base. ¿Cuál es el problema que le decía recién? Que si yo estoy trabajando en continuo, estos capacitores pueden ser que se descargue a lo largo de un tiempo, por más que sabemos que no circula corriente por el gate de un transistor, puede ser que tengamos una pérdida, alguna resistencia pull down o pull up que nos elimine las cargas que están almacenadas en este capacitor. Por eso siempre necesito una conmutación constante en el integrado para cargar y transferir energía.
Es importante poner capacitores de desacople, ya que estamos en conmutación y necesitamos entregarle esa corriente en cada una de las conmutaciones. Entonces se agregan un capacitor de 100 nanos para alta frecuencia y un capacitor un poco más grande para poder absorber las corrientes más bajas con armónicos más bajos. Si miramos el datasheet de este integrado, básicamente lo que tenemos en el datasheet del driver es lo mismo que figura en la primera hoja: un diodo, un capacitor, las resistencias de gate y la mitad del puente H. Cabe destacar que internamente nos figura que necesitamos realmente ese capacitor de desacople, ya que si no lo ponemos, ¿cuál es la idea de este capacitorcito acá? La idea de eso es, en el momento de la conmutación, yo necesito una corriente pico muy grande que la provee ese capacitor. Si yo no lo hago, primero puede ser que introduzca fallas al funcionamiento de este integrado. Y segundo, todos esos armónicos se van a ver distribuidos a lo largo del PCB y me va a generar ruido en todas las líneas de transmisión del PCB, en todas las pistas. Y como vemos acá, también en la fuente tenemos un capacitor, ya que habíamos dicho que teníamos una carga inductiva que necesitaba entregar. Instantáneamente entregamos este capacitor y después nos devolvía y se carga al mismo. Y las resistencias de gate van a limitar la corriente pico, que lo vamos a ver un poco más adelante cómo varían. Por último, para terminar la explicación de la parte de potencia, tenemos un pequeño filtro pasabajo que lo que hace es eliminar las componentes armónicas de alta frecuencia para el censado al integrado LM297. Como explicaba en el video anterior, necesitamos comparar este nivel de tensión que va a caer con una referencia, y para que esa comparación sea más exacta se pone un pasabajo. Es importante destacar que la frecuencia de corte de este pasabajo, 1 sobre la raíz de 2pi CR, tiene que ser por lo menos 2 veces superior a la tensión de operación de chopping que se setea en el driver, ya que si se hace inferior, lo que voy a estar seteando en referencia, el motor, va a llegar a una tensión mayor que lo que estoy seteando en referencia. Por lo tanto voy a tener un error debido al retardo del pasabajo. Bueno, este es básicamente el circuito de potencia que tiene el driver. Muy sencillo, la verdad que es muy sencillo. Y cumple con las necesidades. Me estaba olvidando de explicar que este integrado tiene dos señales. Una es la habilitación y el otro es qué transistor quiero que conduzca. Es decir, vamos a ver el datasheet del integrado. Es decir, que si esta habilitación se encuentra en 0, este punto se encuentra en 0, el driver está habilitado. Y si acá tengo un 1, por ejemplo, conduce el transistor este. Y si tengo un 0, conduce el transistor de abajo. Por lo tanto, por cada puente H yo tengo una habilitación que sale, una señal de habilitación que sale del integrado LM297 y la señal de habilitación de qué bobina tiene que funcionar. Mirando entonces el esquema del driver, vemos que comparto esta señal de habilitación, comparto en este punto la señal de habilitación SD, y esa señal iría al LM297, al pin in H1. Va a ir a la habilitación de qué transistor quiero del primer half bridge, y el B iría a el in de este integrado. Lo mismo análogamente para el C y el D de la otra bobina. Vemos que acá puse un par de resistencias. Esto no siempre es necesario, pero lo bueno de agregar estas resistencias es que en el momento de una simulación, si por alguna razón yo tengo un acople de distintas impedancias, tengo diferentes impedancias vistas en la línea de transmisión y necesito variar esas resistencias, lo puedo hacer, ya que originalmente dejé seteado un lugar para poner la resistencia. Puede ser que finalmente esto quede puenteado o no. Si miramos entonces la parte de controlador acá,
lo que vemos es que tenemos el capacitor y la resistencia que se tiene en la frecuencia de operación, al orden de creo que 19 kHz, 20 kHz. Y tenemos la tensión de referencia, el circuito de tensión de referencia, que ya lo explicamos. Y para su uso tenemos la señal de clock, la señal de qué sentido, y tenemos una señal si queremos trabajar en half, o paso completo o paso simple. Bueno, por supuesto hay un LED que nos va a decir cuando llega a home, cada vez que da adelanta 4 o 8 pasos, dependiendo de cómo esté, si está en half o full. Y bueno, señales de control y sincronización que no se la utilizan para este caso. Si miramos el circuito de la tensión de referencia, si inicialmente no miramos esto, no miramos el transistor y la resistencia 25, lo que tenemos es un divisor de tensión R20 de 4K7 con este potenciómetro que nos va a dar una tensión que va a estar comprendida entre 0 voltios y 0,8 voltios. Y necesitamos poner estos dos capacitores para generar una impedancia vista de muy baja. Y poder filtrar además los ruidos que puedan aparecer en la alimentación. Es muy importante el uso de estos capacitores. Quizás ya con un capacitor de 100 nano y un micro hubiese sido suficiente. Siempre hay que tener en cuenta que los capacitores más grandes filtran componentes armónicas de más baja frecuencia, mientras que los más chicos de más alta. Y lo que hace este transistor es, como el driver este cuenta con control de corriente, cuando los motores se encuentran detenidos, yo bajo este nivel de tensión, así le mando menos corriente y hago que no se calienten tanto los motores. ¿Cómo lo hago esto? Conmuto este transistor, este MOSFET, y acá genero un divisor de tensión con estas dos resistencias. Por lo tanto, este punto baja y la tensión de referencia baja. Los valores de estas resistencias pueden variar. Eso va a ser cada uno el diseño. Para mi caso, esto fue diseñado para acá tener 0,6 voltios y bajar, si mal no recuerdo, un 40% con esta resistencia cuando conduce. Es importante que acá se utilizó un MOSFET, entonces cuando conduce yo lo que estoy viendo es la resistencia del canal, que es muy baja, en el orden menor a 1 ohm, entonces es como un corto que está esta resistencia ground. Y para manejar este transistor utiliza un microcontrolador 12FC29, que simplemente está detectando la señal de clock. Cuando no recibo ni una señal de clock luego de un tiempo, habilito este transistor. Cuando me aparece una señal de clock, lo dejo en el estado y la corriente vuelve a setearse. ¿Por qué no desfavorece el desempeño del manejo de esta tensión cuando está parado el motor? Hay que tener en cuenta que los motores paso a paso, o en la especificación técnica del motor paso a paso, existen dos tipos de torques. El primer torque es el torque que yo necesito, por ejemplo, si quiero pasar, estoy en una bobina y quiero pasar a otro, es decir, adelantarme un paso. Ese es un torque dinámico, donde es el verdadero torque, ¿no es cierto?, que yo lo utilizo para el diseño. Existe otro torque que es el torque estático, que es cuánto torque yo soporto a medida que una bobina cuando una bobina se encuentra excitada. ¿Qué quiere decir? Imaginemos, ¿no?, que tenemos un imán con una bobina permanente. Si yo dejo esa bobina excitada con una tensión, circula una corriente y hace que el imán y esa bobina se vean atraídas. ¿Cuánta fuerza necesito yo para sacarlo de ese lugar? Ese sería como el torque estático. Y el torque dinámico sería cuánta fuerza necesito yo para llevar, en un ejemplo, un imán que se encuentra cerca de esa bobina a esa bobina. ¿Qué fuerza realiza? Y es muy claro que si vamos al datasheet de cualquier motor, es muy grande la diferencia de estos dos torques. ¿Qué quiere decir? Que yo con menos corriente, cuando está parado, puedo obtener el mismo torque y así frenar el sistema que en dinámico. Por lo tanto, tranquilamente yo puedo bajar ese nivel de tensión de referencia y no empeorar el funcionamiento del driver. Y por supuesto, aumentando la vida útil de los motores, ya que estoy bajando las corrientes y estoy bajando las temperaturas que puedan llegar, el estrés. Bueno.
Básicamente, bueno, este es el circuito. Tenemos una pequeña fuente de tensión para lograr los 12 voltios y los 5 voltios. Este driver se alimenta con 17 voltios. Tenemos una protección, un diodo para evitar que no se conecte al revés. Filtros, un 7812 que lo que habilita esta tensión de 12 voltios a la salida, alimenta los controladores HAF y alimenta un fan, un conector de Bornera, la bornera para un fan, perdón. Y tenemos el 7805 que habilita toda la lógica tanto del PIC como del L297. Bueno, y por supuesto un LED para avisar que efectivamente hay tensión. Hay más filtros para el L297 y bueno, los dos huecos. El diseño del driver fue realizado mediante el software Eagle. Es el mismo esquemático que veníamos viendo. Y si miramos el diseño del PCB, es doble capa y vemos que efectivamente necesitamos esas pistas gruesas para proveer un camino de baja impedancia de la corriente. Tenemos las dos resistencias shunt. Esto me estoy olvidando. ¿Cómo se calcula esta resistencia shunt? Volvemos un poquitito al esquemático original. Esta resistencia, ¿por qué tiene un valor de 0,1 ohm? Ese valor va a salir directamente del motor que utilicemos. Si utilizamos mayor corriente, obviamente esa resistencia tiene que ser menor. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Tenemos que ir a la hoja de datos del dispositivo L297 y nos va a decir que para la tensión de referencia que está comparando, tiene que estar comprendida entre 0 y 0,8 voltios como máximo. Entonces lo que queremos nosotros es que a la corriente nominal del motor estemos lo más cerca a 0,8 voltios. Para el diseño el motor tiene una corriente nominal de 6 A. 6 A por 0,1 voltio nos da 0,6 voltios. Es decir, que estamos dentro de las especificaciones del fabricante. Si utilizaríamos un motor que tiene una corriente de 1 A máxima, entonces esta resistencia podríamos utilizar una resistencia de 0,5 ohm y lo que va a producir es cuando circule la corriente de 1 ampere caigan sobre la resistencia 0,5 voltios. Es decir, que estamos dentro del margen que nos dice el fabricante. Tenemos ¿no es cierto?, la forma de regularlo, pero siempre hay que ir en condiciones nominales los más cerca a 0,6-0,7 voltios. Entonces volvemos al diseño del PCB. Vemos que se cuentan con estos dos capacitores que van a servir como amortiguadores para entregar energía a los motores y de los motores hacia los capacitores. Tenemos todos los diodos Schottky de protección y se los puso a todos los transistores de tal forma de poner un disipador sobre la horizontal de los mismos. Es importante siempre el camino de baja impedancia, por eso acá se agregaron varias vías para asegurar, digamos, el plano de masa superior, que en verdad es el plano de alimentación superior. Y bueno, internamente ya se lo suelda. Están separados los dos planos de masa y están unidos solamente por un lugar. Esto hace que no aparezcan corrientes parásitas entre la parte lógica y la parte de potencia. Tenemos, bueno, los dos reguladores, la entrada de tensión y de control, los dos reguladores, el 7812, el 7805, el L297, el micro, y acá tenemos un jumper que permite modificar cada vez que nosotros queremos setear la corriente, la tensión de referencia, tenemos que inhabilitar este dispositivo y lo hacemos seteando este jumper. Entonces se deshabilita el control de corriente que explicaba anteriormente. Y por supuesto que estoy viendo que esta es una versión anterior. Se tiene no está, pero acá aparecía un conector para conectar un fan. Bueno, a partir de ahora lo que voy a hacer es mostrarle un poco
algunas gráficas del funcionamiento de este driver. Primero lo que voy a mostrarle acá, o lo que se ve en la izquierda, antes que nada es explicarle, yo estoy viendo en este punto, pero no quiere decir que este transistor está conduciendo, sino que está conduciendo Q5 y está conduciendo Q8. Y se está efectuando un control de corriente, que es lo que vamos a ver. Entonces, si vemos el canal 2, en el momento que está conduciendo Q5, la tensión tiende a la tensión BCC, que se le había alimentado con 24 voltios, 25 voltios, es esta acá. Ahí está conduciendo Q5. En el momento que se suelta, se ve esta tensión que está por debajo de cero. Entonces explicamos qué es lo que sucede. Cuando está conduciendo Q5, que es en este sector, tenemos una circulación de corriente en este sentido. Cuando se lo libera, que es esta parte, se sigue teniendo esa circulación de corriente, pero se cierra por acá y por este diodo. Es decir que tenemos una circulación de corriente que va desde ground, pasa por acá, por la bobina, el diodo Schottky hacia BCC, produciendo en este punto una tensión negativa. Entonces lo que se ve acá es la tensión del gate del transistor Q6. Estamos viendo este punto. Cuando se lo activa a Q6, la corriente tiende a subir hasta llegar a la tensión de referencia, que se había seteado en 3,8 voltios si mal no recuerdo. Cuando llega a ese punto se corta el transistor, la tensión del gate de Q6 vuelve a cero y la corriente empieza a circular por los diodos Schottky, provocando que disminuzca hasta irse a una tensión negativa. A partir de ahí, por la frecuencia de chopeo, se vuelve a setear y ocurre lo mismo. Una vez que es decir, se setea en este punto, cuando se llega a la tensión de referencia se corta. Espera, se setea, llega a la tensión de referencia, boom, se corta. Esta gráfica corresponde a este punto y esta es la tensión de gate de este transistor. Esta gráfica está en la salida del filtro. Lo que nosotros veríamos en este punto, en la conmutación, sería una caída de tensión instantánea, 320 milivoltios, ya que el filtro pasa abajo está como integrando esa tensión. Por eso tenemos esta evolución exponencial. Vemos acá las tensiones de gate de Q6. Cuando está habilitado Q6 en este periodo, está continuamente activándolo, desactivándolo, activándolo, desactivándolo. Es decir que dentro de este periodo se está ocurriendo lo que conocemos como chopping, mientras la señal de habilitación A esté en alto. Si miramos el gate de Q5, de Q5, cuando está activada la señal de habilitación, tenemos que la tensión de gate va por encima de los 24 voltios que se había alimentado. Se ve que va a 37,6. En este punto, ¿por qué se ve que varía? Acá en verdad el que está conmutando es Q6, no Q5. Pero se ve que varía porque esta tensión de gate está puenteada a este punto. Y como este punto está variando en esta zona, se ve como que la tensión de gate varía. Y acá es lo mismo. Mientras se hace conducir, la tensión sube. Pero cuando se suelta, este punto cae y se ve clampeado por el diodo Schottky. Se ve también acá abajo la tensión 0 y esta caída representa la caída en el diodo Schottky. Esa pequeña diferencia. Esta es la gráfica que se vería si conectaríamos las dos puntas del osciloscopio acá. La salida cuadrada. En un momento conduce una bobina, en otro momento conduce la otra. Y esta gráfica es muy importante, que es la gráfica de corriente que circula por el gate. En los instantes de conmutación aparecen esos picos de corriente, que lo único que lo limita es esta resistencia que se encuentra en el gate. Para detenerlo tenemos un pico negativo y para hacerlo conducir un pico positivo. Se ve que este pico es bastante importante. Podemos hacer un cálculo y tenemos 10, 20, 30 voltios de caída. 30 voltios sobre estos 33 ohms dan aproximadamente 1 ampere de corriente de pico en el momento de la conmutación. No los voy a aburrir tanto con todos los tiempos de conmutaciones, pero sí, bueno,
mostrarle cómo varía, digamos, esta resistencia, los tiempos de conmutación. Acá se ve otro ejemplo, este es para el encendido, tensión de gate, tensión, canal 1 tensión de gate, perdón, canal 2 tensión de drain, y en matemática estamos viendo en el rojo la corriente de gate. Y esta gráfica nos da una idea de los tiempos de conmutación de este driver gracias a los valores que se eligieron. Por ejemplo, desde que el L297 le manda la señal a conducir, pasan 39 nanosegundos desde que le manda la señal hasta que la corriente por acá llega al 10% de la corriente final. Luego tengo 141 nanosegundos de rise time, que es del 10 al 90% de la corriente. La corriente pico máxima que va al gate es de 96 mA. Y desde que le digo te tenés que apagar, pasan 220 nanosegundos hasta que la corriente decae al 90%. Y este tiempo que está mal calculado es del 90 al 10%. Y bueno, por supuesto una aplicación en donde se ve el uso de este driver en una máquina CNC. Y se ven los 4 drivers debido a que tiene 4 motores para el mismo. Lo que voy a mostrarle ahora rápidamente es cómo afecta el valor de la resistencia de gate en cada uno de los MOSFET. Para este trabajo, por ejemplo, se ensayó un MOSFET IRF Z44N y se ven los tiempos o las diferencias de tiempos en función de esa resistencia. Variando, bueno, para este caso se varió tanto en una resistencia encendido y una resistencia apagado, simplemente conectando en antiparalelo un diodito a cada uno. Entonces se ve que se puede llegar a tener tiempos de conmutación tiempo de delay de 83 nanosegundos, de rise time 61, o sea, este es el mejor caso y se puede ver cómo se empeora a medida que se aumenta esa resistencia en lo que respecta a tiempos de conmutación. Se ve, por ejemplo, en esta gráfica, en donde en el canal número 2, está acá, figura la tensión de drain. Lo que estoy haciendo ahora es, estaba conduciendo y yo lo corto y vuelvo a la tensión de drain. El canal verde, que es el canal número 3, es la tensión gate source. Es, digamos, la de lo que yo le mando, la señal de gate para que se corte. Entonces, había 12 voltios inicialmente, boom, lo corté y demora un tiempo hasta que la tensión vuelva a la tensión nominal. Si analizamos estos tiempos, desde que yo le mando la señal, ok, te tenés que cortar, hasta que la tensión llega al 10%, o la corriente en verdad sería, como es una carga, está conectada a una carga resistiva, es directamente proporcional, llega al 10%, puedo obtener el valor de retardo, 266 nanosegundos, desde que yo le doy la señal hasta que llega al 10%. Y por último, el rise time, del 10% hasta el 90% es de 129 nanosegundos. Este es otro ejemplo con otros valores de resistencia más elevados. Se ve que le mando la señal al gate, te tenés que cortar. El transistor sigue conduciendo, pues estaba conduciendo hasta que en un momento llega al 10% y pasan 1,7 microsegundos. Para este ejemplo, la resistencia estaba en el orden de los kilo ohm y luego, desde que se tiene del 10% al 90%, un tiempo de rise de 1,5 microsegundos. Bueno, estas gráficas son más a modo informativo nomás, para terminar de mostrar el porqué de las resistencias de gate en los MOSFET. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial y explicación del diseño de este driver. Cualquier duda que tenga, por favor no duden en consultar. Y agradezco su tiempo y gracias por ver. Si les gustó el video, por favor, hace clic acá en me gusta. Y cualquier comentario, estoy a su disposición. Un saludo.